Rico, bienvenidos a su programa Debatiendo Sin Filtro a través de elvocero.com y de toda la plataforma del periódico El Vocero, a través de su página de Facebook. Está con nosotros, como todos los martes, el profesor y exsecretario de Estado y expresidente del Senado, don Kenneth McClinton. Saludos, Kenneth, ¿cómo están? ¿Todo bien? Un placer estar con ustedes nuevamente. Y también con nosotros el licenciado Hugo Rodríguez. Hugo, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenas noches, ¿todo bien? Un placer estar aquí nuevamente. Bueno, pues esta semana tenemos varios temas para compartir con nuestros amigos que nos siguen todas las semanas del análisis de las noticias más importantes. Ciertamente ha habido una controversia de múltiples variantes en relación al proceso del escrutinio general, todavía el conteo de votos en algunas de las áreas, hay recuento en varios escaños, creo que también algunas alcaldías, la controversia de la alcaldía de San Juan. Y finalmente la decisión del Tribunal Supremo que ordena el que básicamente pues, se retome el escrutinio general y que las listas de los votos adelantados y votos ausentes se utilicen en las mesas básicamente para los cuadres correspondientes y que nadie tiene autoridad para sacar listados fuera. ¿Qué les parece esta semana con relación a todo esto que ha ocurrido? Comienzo contigo, Hugo. Bueno, yo pienso que, empezando con lo del escrutinio y el tema del Tribunal Supremo, déjame hacer un poco de tracto. Saben que había un pleito que se había radicado en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Ese pleito que había radicado el comisionado de Victoria Ciudadana ordenaba que se proveyeran las listas. Y por la manera en que se había dado la orden, algunas personas dentro de la comisión entendían que el efecto neto era que entorpecía o detenía el escrutinio. No que la orden de la juez ordenara la detención del escrutinio, sino que en efectos pragmáticos, la manera en que se podía implementar lo que ella había ordenado tenía colateralmente ese efecto. Ayer había una vista pautada para las 2 de la tarde, pero en el interín el PNP radicó un recurso de certificación intrajurisdiccional y el Tribunal Supremo ordenó que el expediente se le elevara inmediatamente y emitió una opinión mayoritaria con varias opiniones disidentes, unas opiniones de conformidad, en donde resolvió varias cosas. Lo primero es que yo tengo que decir en relación a eso, es que a mí me parece que en su función resolutoria el Tribunal Supremo se excedió de lo que son las prerrogativas a base de la doctrina de lo que es un caso y controversia. Me explico. Los tribunales se supone que resuelvan aquellas cosas que están ante su consideración únicamente. No se supone que emitan opiniones consultivas, mucho menos que se sustituyan o se abroguen los poderes de una agencia. Lo que estaba en controversia, me parece a mí, era relacionado a la petición de las listas. Y me parece que el Supremo, además de dar una directriz relacionada con la lista, dio 10 directrices a la Comisión Estatal de Elecciones, lo que lo hizo prácticamente en ellos convertirse en la Comisión Estatal de Elecciones. E hizo una determinación relacionada a la forma en que se iban a entregar las listas, ya no todas las copias que se habían ordenado por el Tribunal de Primera Instancia, ordenó que se fueran dando según los maletines se abrían y ordenó que el escrutinio no podía bajo ningún concepto ser detenido, por lo tanto las listas iban a ser dadas mientras se iban haciendo los trabajos del escrutinio y a medida que se abrían los maletines. Ese caso tiene varias anotaciones que yo creo que se deben hacer. La primera es que estuvo plagado, por lo menos así surge de varias opiniones disidentes, de irregularidades en el trámite procesal y su radicación. Los que postulamos sabemos que cualquier mortal tiene que radicar el caso en la secretaría, consiguiendo unos criterios que son muy rígidos a la hora de presentar escritos ante ese tribunal y que las cuestiones jurisdiccionales, ellos son muy celosos con eso. Lo que surge de la opinión de la juez presidenta es que ese criterio de rigurosidad en la radicación y tramitación no se siguió y que por el contrario la Secretaría del Tribunal Supremo estaba cerrada y se siguió un trámite a través del procedimiento de SUMAC que no es el ordinario para esos casos. En segundo lugar,
Nunca yo había visto en mis 29 años de abogado que el debate jurídico hubiese caído a niveles tan bajos en un tribunal de tan alta categoría. No es que los jueces siempre están de acuerdo, obviamente que no, por eso están las opiniones concurrentes y las opiniones disidentes. Aquí hubo una opinión mayoritaria, hubo unas opiniones disidentes que, dicho sea de paso, se dividieron según la conformación ideológica del tribunal. Las disidentes acusando en algunos casos a la mayoritaria de actuar de manera política. Y en una de las opiniones de conformidad vimos lo siguiente: un juez que imputa que dos de las decisiones minoritarias no estaban basados en criterios jurídicos, y voy a citar textualmente, sino en el siguiente enlace. Cuando uno veía el enlace, eran una cita como de YouTube, y cuando tú pulsabas el enlace, era el jingle, al de arriba va cantando el popular. En una opinión del Tribunal Supremo, eso jamás yo lo había visto. Y me parece, y tengo que hacer el comentario, que una rama constitucional del gobierno de Puerto Rico debería tenerse más respeto por sí mismo y debería tener más respeto por el pueblo. Creo que ese tipo de actuación lo que hace es degradar al propio tribunal, no con críticas externas, sino ellos mismos al reducir su nivel de debate, su nivel de profundidad a ese tipo de charlatanería. Me parece que eso lo que hace es degradar el respeto que el pueblo tiene a sus instituciones, en este caso al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Kenneth, tu opinión sobre lo que ha ocurrido esta semana y esta decisión del Tribunal Supremo, y particularmente esta controversia que trae Hugo, este punto que trae Hugo, que ha generado toda una controversia, si fue prudente o no fue prudente. ¿Cuál fue el juez que hizo eso? Martínez. Martínez, el juez Martínez, que hizo esa referencia a un link. Que dicho sea de paso, y disculpa mejor la interrupción, que en las opiniones que emite cuando no es temas de esta naturaleza son opiniones profundas, bien estudiadas, una persona inteligente, una persona de bagaje. O sea, no había necesidad de clase alguna en caer en eso cuando tiene las herramientas para hacer un debate de otra naturaleza. Creo que fue el juez que redactó la decisión unánime con relación a el caso de Pierluisi cuando asumió la gobernación. Creo que fue el juez ponente que redactó esa opinión, o sea que de hecho fue unánime. Así que en ese sentido, pues, esta controversia un poco daña de alguna manera, me parece a mí. Pero quisiera oír a Kenneth. Kenneth, ¿qué te parece lo que esta semana? Entonces sus decisiones fueron al Tribunal Supremo Federal y fueron esencialmente confirmadas por el Tribunal Supremo Federal, que no muchos jueces estatales pueden decir que han tenido ese récord de tener dos casos que han sido confirmados. Yo lo único que digo sobre ese link es que yo creo que es una acción de cuán alta estaba la temperatura dentro del tribunal cuando estaban discutiendo este caso. Para haberse llegado a ese nivel inusitado e inusual, tiene que haber estado bien caliente la discusión adentro, y entenderse que las disidentes estaban bien carentes de justificaciones jurídicas para las conclusiones a las cuales los disidentes llegaban en este caso. Yo lo que digo es, mirando esto un poquito más ampliamente y no en el detalle jurídico, que primero han surgido unos pleitos por parte de comisionados electorales que no tienen experiencia previa electoral y que no conocen bien cómo funciona el sistema electoral, que no están conscientes del respeto que se le debe a la realización de escrutinios ininterrumpidos o casi ininterrumpidos, porque Puerto Rico tiene derecho a saber el resultado específico de las elecciones que ocurrieron ya hace varias semanas atrás. Segundo, en el caso de la juez de instancia, ella tomó unas decisiones que pueden estar conceptualmente correctas, pero que no vienen acompañados de el más usual
de los sentidos, que es el sentido común, de que ella no podía venir y decir, no voy a decir que tienen que parar el escrutinio, pero la tangana de trabajo que le estoy imponiendo a la comisión para cumplir con la siguiente orden que estoy emitiendo en cuanto a tener que darle listas completas a los comisionados electorales, y son 5 comisionados electorales, tendría el efecto de detener por semana el trabajo de la Comisión Estatal de Elecciones. El sentido común te dice que tienes que buscar otra manera de manejar eso. Y en ese sentido, el Tribunal Supremo aportó el sentido común que le faltaba a ese caso. No, mira, todo el mundo tiene derecho a ver esas listas, a estudiar esas listas, pero vamos a hacer una sola copia fuera del original para que con esa copia todos los comisionados hagan las averiguaciones que tengan a bien hacer y hacer los planteamientos que tengan a bien hacer. Y esas listas pueden producir planteamientos. Por ejemplo, yo solicito el voto adelantado, no me llega el sobre con mis papeletas, pues entonces yo voy el día de las elecciones y voto. ¿Dónde voto? No en mi colegio, porque en mi colegio estoy excluido de las listas porque pedí el voto adelantado y tengo que ir a hacer el voto añadido a mano. Ahora, si una persona votó adelantado y también votó añadido a mano, tiene unas preguntas que contestarle a un juez en su día. Así que sí hay necesidad de poder consultar estas listas. Pero no es que todos los partidos, los 5 partidos, van a tener resmas y resmas y resmas de copia de lista, sino que habrá una donde pueden ir y consultar y hacer las averiguaciones que tengan que hacer. Y si encuentran algo que tiene que ser planteado, pues a esa hoja de la lista le sacas fotocopia para anejarlo como evidencia en el planteamiento que vaya a hacer. Así que lo que hizo el Tribunal Supremo fue aportar sentido común y recordarle, no tan solo a los comisionados, sino a todos los jueces que puedan ver el caso, usted puede hacer lo que entienda que tenga que hacer, pero no me puede parar el escrutinio, porque el valor de hacer un escrutinio a tiempo está por encima de cualquier otro asunto. Máxime cuando los otros asuntos se pueden atender adecuadamente sin tener que parar por días o semanas un escrutinio. Así que aquí yo creo que el Tribunal Supremo entró en el momento puntual para añadir el sentido común que se había quedado fuera más abajo y para recordarle a los comisionados y a los jueces que los escrutinios son sagrados y tienen que continuar adelante. Bueno, pues a mí me parece que las últimas semanas en diferentes instancias, no solamente en la Comisión Estatal de Elecciones, en lo que está pasando en los debates que se ha dado después de las elecciones, esta situación en el Tribunal Supremo, me parece que debe servir de ejemplo a todos de la importancia de entender que vamos a tener un cuatrenio extremadamente complicado, que requiere de todos un alto nivel de prudencia, de paciencia, de temperamento, empezando por los jueces del Tribunal Supremo. Yo honestamente no creo ni remotamente que esta decisión que tomó el Tribunal Supremo en esta ocasión tuviese mayor repercusión que la que tomaron en el verano del 2019 con relación a quién debería ocupar o no la posición de gobernador. Era un issue constitucional extremadamente serio en un momento donde en Puerto Rico se vivía una situación muy volátil. Y el Tribunal Supremo en ese entonces, precisamente por el mismo juez Martínez, que fue el juez que escribió la determinación, aunque breve y concisa, pero daba el punto que fue una decisión unánime y el país en gran medida se tranquilizó y se estabilizó precisamente porque fue una decisión unánime, pero sobre todo por el nivel de respeto que ganó el Tribunal Supremo en un momento álgido, un momento muy volátil. Lo que ocurrió con esta decisión y esta referencia a un link de un jingle de un partido político, y coincido con Hugo, degrada al propio tribunal, al juez, innecesariamente,
por el hecho de que haya unos jueces o que el tribunal esté votando de una manera, quizás de manera con unas tendencias, todos sabemos en realidad, ¿verdad?, política que existe en el tribunal, pero eso no justifica tampoco que se lleve el nivel de respeto que debe tener el país por sus instituciones al nivel del betún. Y yo creo que ahí el juez erró, lamentablemente, ¿verdad? No hay, por lo menos, remedio para una situación como esa que no sean los propios miembros del tribunal y el propio juez quizás recapacitando, pero a lo que voy es que si esta es la manera en que vamos a empezar por un caso relativamente sencillo en el sentido de que es poner un orden de cómo se va a ejecutar un escrutinio general, que todo el mundo sabe que en la ley mandata un escrutinio general luego de unas elecciones. Imagínense cuando vengan situaciones mucho más complicadas, empezando por la posibilidad de constituir cuerpos sin mayorías parlamentarias, en términos de legislación, en términos de acciones que vayan en contra de lo que son los procesos ordinarios en el gobierno. Me parece que el tribunal debe ser más juicioso y más cuidadoso a la hora de permitir que este tipo de situación se dé por el mensaje que envían. O sea, en gran medida, Kenneth y Hugo, en gran medida, bueno o malo, que generó este complicado escenario electoral, es por el alto nivel de frustración de la gente con las instituciones, con los funcionarios, con la manera en que opera el gobierno. Y el Tribunal Supremo, que hasta ahora se había mantenido, ¿verdad?, por lo menos en los últimos años, en un nivel de credibilidad y de respeto, si también asumen esta posición, entonces pues los ciudadanos pues aumentan su frustración, aumentan su decepción y afectan a lo que es la legitimidad del proceso gubernamental y en este caso del proceso electoral. Así que yo creo que el llamado de todos, aunque defendiendo la posición y entendible, pero yo creo que el llamado a todos los jueces a ser prudentes. El Tribunal Supremo tiene una enorme responsabilidad en un gobierno compartido, en un gobierno compartido con 5 partidos inscritos. Es extremadamente complicado y van a tener que probablemente intervenir en múltiples ocasiones y yo creo que aquí la prudencia es lo que debe de prevalecer. Así que para la próxima, pues, aquellos jueces que tienen motivaciones o les entusiasma el tema político partidista, pues deben de repensar y recordar dónde están sentados, ¿ves? Que no es en el asiento de un comisario de barrio ni de un secretario general de un partido. Usted está sentado en el Tribunal Supremo y merece la institución, sus compañeros y el pueblo el respeto de ese cargo. No todo el mundo llega a ser juez del Supremo. Así que en ese sentido, pues el llamado respetuoso es a la reflexión y a que una situación como esta no se vuelva a repetir. Ahora, Kenneth y Hugo, esta misma situación volátil que tenemos acá también está ya en Estados Unidos. Finalmente, Donald Trump da indicios, porque tampoco Kenneth oficialmente ha concedido su derrota, pero al menos ya empezó un proceso de transición ordenada a nivel federal ya por la Administración General de Servicios Generales, que es el organismo a cargo de esta función en esta etapa, y comienzan los nombramientos del presidente electo Joe Biden, particularmente el secretario de Estado, que quizás para muchos es desconocido su nombre, ¿verdad? Porque no es un senador o no es una persona conocida, pero su trayectoria en el mundo del Departamento de Estado o las agencias de seguridad nacional y sobre todo en el área de la diplomacia y de la política internacional es extremadamente respetado y una persona de un vasto conocimiento y experiencia en varias administraciones. Kenneth, no sé si conoces al nominado como secretario de Estado y qué te parecen estos nombramientos de Joe Biden ya oficialmente en el proceso de transición federal. Sí, personalmente, meramente he tenido la oportunidad de saludarlo en varias ocasiones, pero conozco su trayectoria, conozco que fue un colaborador estrecho de la secretaria Hillary Clinton en el Departamento de Estado en el pasado, y creo que es un excelente nombramiento que no debe tener mayores contratiempos en el Senado, particularmente si es un Senado republicano. Segundo, tiene a Alejandro Mayorkas, que es un inmigrante cubano nacido en La Habana en 1959, que tiene una amplia trayectoria también en la seguridad nacional, que ha sido designado secretario de la seguridad nacional, de Homeland Security. Tiene a Yulisa Reynosa, que es una ciudadana estadounidense de origen dominicano, que va a ser la Chief of Staff de Jill Biden. A ella la conozco estrechamente, trabajé con ella mucho en la campaña del 2008 de Hillary Clinton.
y creo que es bueno tener una voz caribeña en la Casa Blanca, una posición tan significativa como la principal ayudante de la primera dama de los Estados Unidos. Y hay otros nombramientos, una afroamericana como embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, que se considera una posición de gabinete también. Una mujer por primera vez como directora de la inteligencia nacional, y así sucesivamente. El presidente claramente está haciendo nombramientos que son un reflejo de la diversidad demográfica, cultural, social, racial de los Estados Unidos, que va a estar presidiendo a partir del 20 de enero. Hugo, antes de pasar para ver tu reacción también sobre este tema, Anthony Blinken es el secretario nominado. De hecho, estaba mirando, Kenneth, él fue subsecretario de Estado y también fue subdirector de la Oficina de Seguridad Nacional. O sea, esta es una persona extremadamente experimentada, con un alto nivel de preparación académica y de experiencia. Estamos hablando de un diplomático de experiencia, así que en ese sentido me parece que, por lo menos en sus credenciales, que cuando era senador y cuando era secretario de Estado, fue un defensor ferviente de la necesidad de atender el problema del cambio climático. Él ha sido designado como el enviado del presidente en asuntos de cambio climático. Extraordinario. Hugo, ¿qué te parece estos nombramientos y finalmente el proceso de transición federal y si tiene algún impacto sobre Puerto Rico? Pues yo creo que en el tema que trajiste y como hiciste la introducción, me parece que la mejor noticia es que Trump ha dado cierto indicio de conocer o autorizar algún grado de transición. Porque creo yo que en los procesos, en los países en donde se cree en el voto, es tan importante emitir ese voto como respetar el resultado del mismo. Y tener un presidente que no estuviera dispuesto a aceptar la voluntad expresada en las urnas, pues era algo que iba en contra de toda la historia de los Estados Unidos. Así que me parece que esa es una buena noticia. En relación a los nombramientos, salvo decir que yo no los he saludado como Kenneth, creo que los resúmenes son resúmenes decorosos, en algunos casos impresionantes, calificados para la función a la cual han sido designados, con trayectorias por lo menos conocidamente limpias y de reconocimiento a nivel de los Estados Unidos, lo cual me parece a mí que es lo que se necesita para tener un gabinete a ese nivel. ¿Sobre qué efecto va a tener eso en Puerto Rico? Pues yo no conozco las ejecutorias de ellos en relación a Puerto Rico, pero no me sobresale así de memoria ninguna que amerite que yo la resalte como que es algo especial, que va a traer algo en favor de Puerto Rico. Tampoco quiero desestimarlos, ¿verdad? Con tan poca experiencia que han tenido, ni siquiera han llegado al cargo. Pero especular sobre cuál va a ser su rol con Puerto Rico, pues yo no me atrevo a llegar tan lejos. Sí, sin duda alguna. Bueno, de hecho, no sé si hay alguna información, pero por lo menos hasta este momento, Kenneth, no ha habido un nombramiento de un puertorriqueño de alto nivel hasta este momento. A ver si ha habido varios hispanos, Chávez y la que se nombró como ayudante de la inteligencia, creo que su familia es de República Dominicana o su familia inmediata. Pero todavía pues no ha habido un nombramiento, por lo menos a nivel de gabinete, de un jefe de agencia importante de algún puertorriqueño. Esperamos que eso ocurra, o por lo menos ese fue alguno de los compromisos del grupo de campaña de Biden, de que iba a haber participación importante de la comunidad puertorriqueña en los procesos decisionales, así que vamos a estar pendientes también a esos nombramientos. No sé si Kenneth tiene alguna información de último momento, que él se mueve por esas aguas tempestuosas de la política de Estados Unidos. Hoy mencionan tu nombre, pero no me dieron la posición. Pues me avisa, me llamas después. Seguro. Entéralo. Sí. Bueno, Kenneth, Hugo, gracias. En la semana que viene vamos a estar continuando el análisis. Ya debe estar resuelto gran parte de las controversias en los recuentos que hay, si va a haber mayoría parlamentaria o no finalmente en la Cámara para el Partido Popular o no. En el Senado, evidentemente, se va a tener que hacer un diálogo entre los
diferentes partidos para lograr mayoría parlamentaria, y habrá que ver los conteos finales de las alcaldías, particularmente si va a haber algún cambio en la de San Juan, cosa que dudo, por lo menos de los números que hemos visto hasta este momento y de las actas que se han mencionado, pues aparentemente la ventaja es mucho mayor. Ya sabemos que en el caso de la gobernación y la comisaría residente no hay posibilidad alguna matemática de que haya cambios, así que en ese sentido se reduce a algunos escaños y probablemente una que otra alcaldía que todavía están pendientes. Gracias, Kenneth. Gracias, Hugo. Será hasta la semana que viene. A ustedes, gracias por su sintonía en su espacio de Debatiendo Sin Filtros a través de elvocero.com. Será hasta la próxima. Que pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.